Tomen asiento, hermano. Damos gracias, Señor, en esta noche por su presencia, porque estamos sintiendo su presencia en este lugar. Amén. Sentimos que Dios nos está hablando, que Dios está ministrando nuestra vida. Amén. Y que el Señor está derramando su Espíritu Santo. Amén. El día lunes se hablaba acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Amén. De la unción del Espíritu Santo. Y eso es lo importante en nuestra vida, hermano. Cuando nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo, la unción cambia. Amén. La unción transforma las vidas. La unción del Espíritu Santo comienza a impartir los dones del Espíritu Santo, pero es importante que nosotros recibamos esa unción. Amén. Esa unción del Espíritu Santo del Señor. Y en esta noche yo quiero compartir, hermanos, en Jueces capítulo 6 y versículo 1, hermano. Jueces capítulo 6 y versículo 1. Y podemos ver en esta palabra la consecuencia de vivir separados de Dios. Amén. Una consecuencia que trae a nuestra vida, amén, trae a nuestra vida destrucción, tristeza, amargura, amén. Y dice la palabra, una vida separada del Señor, nada podemos hacer. Amén. Por eso, en esta noche vamos a abrir la palabra del Señor en Jueces capítulo 6 y versículo 1. ¿Lo tiene, hermano? Dice así la palabra. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejando qué comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud, como langosta, ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla, de modo que empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, y a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se apareció y dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Amén. Hasta ahí nomás la palabra del Señor, hermano. Qué importante, la palabra del Señor nos habla de esta situación que había sucedido en el pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor que cuando después de la muerte de Josué, el pueblo, hubo una generación que no conocía a Dios, que los padres no le habían enseñado a buscar de Dios. Amén. Una generación, después dice la palabra de la muerte de Josué, que no tomaron la palabra del Señor. Y sabe que esa generación dice que se apartó de Dios, se apartó de los mandamientos de Dios. Por eso sabe qué importante que es que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos, hermano, que podamos transmitirle la palabra del Señor de generación a generación. ¿Sabe qué? ¿Por qué? Para que puedan entender, ¿no es cierto?, que separados del Señor no podemos, amén, hacer nada. Sin el Señor no podemos, amén, emprender con nuestra fuerza. Necesitamos, amén, la ayuda de nuestro Dios. Y sabe que estos hombres, dice la palabra, esta generación,
no solamente que dejaron al Señor, sino que tomaron dioses, amén, de otras naciones. Dice la palabra dioses, amén, de los amorreos, amén, de aquellas donde el Señor le dijo que no se tome, ¿no es cierto?, costumbre, ni dioses paganos. Y dice la palabra que esta generación comenzó a adorar y a inclinarse a otros dioses. Amén. Dice la palabra, a apartarse de Dios. Y sabe que esta fue la consecuencia de que dice la palabra que el pueblo de Israel fue quedando, amén, sin conocer a Dios, amén, y sin tener, ¿no es cierto?, a Dios como el Señor de su vida. Y sabe qué importante que es esto, hermano, que nosotros podamos transmitir la palabra del Señor a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Amén. Porque sabe que cuando estamos haciendo esto, estamos delegándole, ¿no es cierto?, a ellos la protección, el cuidado. Cuando ya nosotros no estemos más aquí en esta tierra, pero seguirá una generación que siga buscando a Dios. Amén. Una generación que siga alabando a Dios y que siga teniendo la palabra del Señor y los principios de la palabra de Dios. Amén. Por eso es que importante, dice la palabra, Hernán hablaba acerca de los jóvenes, ¿no es cierto?, de esos adolescentes. ¿Y sabe qué? Estamos invirtiendo ese tiempo porque queremos que esa generación siga conociendo a Dios y siga sirviendo a Dios. El día, ¿no es cierto?, es la iglesia del mañana, la iglesia del futuro, ¿no es cierto?, que va a ser establecida. ¿Pero a través de qué? A través de guardar la palabra del Señor. Dice la palabra en Proverbios 22:6, dice, instruye al niño en el camino, que cuando fuere grande no se apartará de él. Amén. Qué importante es la instrucción de la palabra del Señor a nuestros hijos. Enseñarle a orar, enseñarle a leer la palabra. Amén. Enseñarle a cantar las alabanzas, enseñarle a estar en las reuniones. Amén. A participar de los cultos. ¿Sabe por qué? Porque le estamos delegando, ¿no es cierto?, el evangelio de poder, hermano. Amén. No lo deje a su hijo, ¿no es cierto?, allí en su casa. Tráigalo a la iglesia, que escuche la palabra del Señor, que alabe al Señor. Amén. Tráigalo a la escuelita. ¿Sabe por qué? Porque ahí usted le está enseñando la palabra del Señor y lo está preparando. Amén. Lo está instruyendo en el camino del Señor. Esta generación no se preocuparon, amén, en sus hijos. No se preocuparon, amén, de buscar de Dios. ¿Y sabe cuál es la consecuencia? Que se apartaron de Dios. Amén. La palabra del Señor nos habla, dice, Pablo le dice a Timoteo y le recuerda, dice, la fe que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Quiere decir que venía una generación. ¿Cuántos dicen amén? De la abuela, de la madre y ahora Timoteo. ¿Se da cuenta? Que es importante que usted lo instruya en la palabra del Señor. Que usted le enseñe los principios de la palabra del Señor para que no suceda lo que sucedió aquí, que está, amén, escrito en la palabra, para que nosotros hoy tomemos la palabra del Señor. Amén. ¿Sabe qué importante? Dice la palabra del Señor que esta fue la causa, ¿no es cierto?, donde ellos se apartaron del Señor y comenzaron a tomar, ¿no es cierto?, otros dioses. La palabra del Señor dice en Deuteronomio capítulo 6 y versículo 6, dice la palabra, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás en tu casa. Amén. Y la labrarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, la pondrás como frontales en tus puertas, amén. La tendrás en tus casas. ¿Sabe por qué? Para que la palabra del Señor quede grabada en esa generación. ¿Cuánto dicen amén? Que esa palabra, ¿no es cierto?, pueda entrar, hermano. Amén. Que esa palabra, ¿no es cierto?, ¿sabe qué? Muchas veces tenemos que plantar bandera, amén, en nuestro hogar, en nuestra familia. Plantar bandera, ¿no es cierto?, en nuestro hogar, decir, este hogar es de Cristo. Este hogar es del Señor. Amén. Este hogar se enseña la palabra del Señor. No se permite otra cosa. Amén. No se permite, ¿no es cierto?, otra cosa que alabar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? No permita que en su hogar, ¿no es cierto?, entre otra costumbre, otra, ¿no es cierto?, otra cosa que no tiene nada que ver con la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque ese hogar es del Señor. Ese hogar es de Cristo. Amén. Por eso dice la palabra que esta generación no conocía a Dios. Mire lo que dice la palabra un poquito más atrás de Jueces capítulo 2.
Jueces capítulo 2 y versículo 6. Dice así la palabra, 12:6. 2:6. Dice así. Jueces capítulo 2 y versículo 6 dice: porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová, el cual había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Timat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gad. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Se da cuenta? Se levantó, dice la palabra que murió Josué, murieron los ancianos que estaban allí, amén, en el pueblo, que vieron la gloria del Señor, y se levantó otra generación. Pero dice la palabra, una generación que no conocía a Dios. Amén. Por eso en esta noche, hermano, hay una responsabilidad en nuestra vida. Hay una responsabilidad, como usted, como mamá, como papá, de poder instruir a su hijo. Amén. De poder enseñarle la palabra del Señor. ¿Sabe qué? A lo que hoy estamos viendo, ¿no es cierto? Las cosas que estamos viendo. Amén. Contaba la hermana, ¿no es cierto?, que una chica se cortaba, ¿no es cierto?, las venas en el colegio. Esas cosas que se están introduciendo, ¿no es cierto?, en el colegio, costumbres. Pero ¿sabe qué? Nosotros como hijos de Dios estamos enseñándole la palabra del Señor a nuestros hijos para que esa generación siga conociendo y siga alabando el nombre del Señor. Amén. Por eso es importante, hermano. Dice la palabra, instruye al niño en el camino, que cuando fuere grande no se apartará de él. ¿Cuántos dicen amén? En esta noche, hermano, que el Señor nos bendiga. Dice la palabra que la consecuencia fue esta, ¿no es cierto?, de que el pueblo de Israel, dice la palabra, que fue perseguido por la mano de Madián. Amén. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Decimos siempre en la palabra del Señor que nosotros no le tenemos que tener lástima al diablo. El diablo no tiene lástima de nosotros. Nosotros, amén, tenemos que reprender toda obra del diablo, hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Échelo de su casa en el nombre de Jesús. No le abra la puerta a Satanás. Amén. No le abra la puerta, porque dice la palabra del Señor, amén, que el diablo no tiene lástima, no tenía lástima con el pueblo de Israel. Dice la palabra que mientras ellos sembraban, amén, dice que venían y le robaban todo lo que ellos habían sembrado. Amén, le sacaban todo el alimento. Así es el diablo, hermano. El diablo, dice la palabra, que viene para matar, robar y destruir. Amén. El diablo no tiene lástima de nosotros. Pero así como el diablo no tiene lástima de nosotros, nosotros en el nombre de Jesús lo reprendemos en el nombre de Jesús. No le damos lugar al diablo. No le dé lugar al enemigo. No le abra la puerta al diablo. Amén. Cierre toda puerta. Amén. Y dígale, Señor, en tu nombre mi hogar es de Cristo. No le abro la puerta a Satanás. Y cuando hay algo que usted ve que no le agrada al Señor, échelo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Échelo en el nombre de Jesús. Porque el Señor le dio autoridad a usted, como mamá y como papá. ¿Cuántos dicen amén? Lo que usted hace hoy, la corrección que usted hace hoy, le va a servir para mañana. ¿Amén? Dice la palabra, corrige a tu hijo y te dará descanso mañana. Pero corregilo hoy. Mañana te va a traer descanso. Lo que no es de Dios, sáquelo en el nombre de Jesús. Porque el diablo no viene a tenernos lástima a nosotros. El diablo te viene a robar, a matar y a destruir. Por eso en esta noche, hermano, tomamos la fuerza y tomamos la autoridad que el Señor nos dio como hijos del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor que este pueblo prevalecía, ¿no? Dice la palabra que la mano de Madián prevalecía contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron
cuevas en los montes y en cavernas y lugares fortificados. ¿Sabe que muchas veces nos acostumbramos a que el enemigo nos robe? Nos acostumbramos a decir, bueno, amén, ¿será que tiene que ser así? Dígale, Señor, en tu nombre no puedo acostumbrarme a esto. Amén. Dice la palabra que los madianitas, dice que venían y ellos se escondían. Amén. Trataban, ¿no es cierto?, de escapar, de huir, amén, en el momento para que los madianitas, ¿no es cierto?, no le roben, ¿no es cierto?, lo que era de ellos. Pero sabe que nosotros tenemos que revelarnos a todo ese espíritu en el nombre de Jesús. No acostumbrarnos, dice la palabra que ellos buscaron, amén, ciudades o cuevas, dice, fortificadas para... ¿Saben? Lo único que nosotros tenemos es la autoridad del Señor y la protección de Dios. Si Jehová no edifica la casa, dice, en vano trabajan los que la edifican. Si usted no busca al Señor, amén, y usted quiere solucionar los problemas humanamente, no lo va a poder hacer. Pero si usted se encomienda en las manos del Señor, dice, si Jehová edifica la casa, amén, el Señor está ahí, el Señor va a traer protección, va a traer cuidado y la bendición del Señor va a seguir a su vida. Amén. Pero hay que buscar de Dios, hay que buscar del Señor y tener al Señor como el centro de nuestra vida. Amén. Como el dueño de nuestro hogar, como el dueño de nuestra familia. Amén. Decirle, Señor, todo esto es tuyo y te pertenece a ti y ahora, amén, este hogar es tuyo. Pero, amén, no buscar nuestro pro, decía, amén, nuestro hermano, el trabajo o el dinero que podés ganar sin el Señor no te sirve, hermano. Dice la palabra, poder levantarte a la mañana, amén, temprano y salir y ir cansado a trabajar, amén, a tu casa, pero si el Señor no edifica esa casa, en vano es. Pero si el Señor está en ese hogar, lo poco que se hace es de bendición para nuestra vida. Pero tenemos que encomendar nuestro hogar en las manos del Señor, nuestra familia en las manos del Señor, amén. Todo propósito, todo anhelo que nosotros queremos emprender, tenemos que darle tiempo a Dios. Muchas veces decimos, bueno, pero tengo que trabajar, no puedo venir a la iglesia. Venga a la iglesia en el nombre de Jesús. Trate de acomodar los horarios, pero dice, busca primeramente el reino de Dios y la justicia de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. Necesitamos congregar, necesitamos estar en la casa del Señor, porque primero está el Señor, hermano. Es importante congregar, es importante estar en los ayunos, es importante estar en la oración, porque de esa manera mi hogar va a ser bendecido y protegido por el Señor. No descuidar ni darle lugar al enemigo. Por eso dice la palabra que ellos buscaron de una manera tratar de solucionar, amén, momentáneamente, pero no buscar, ¿no es cierto?, a Dios, no buscar la presencia de Dios. Y eso es lo que sucede en nuestra vida. Muchas veces nos acostumbramos y queremos acomodar, ¿no es cierto?, la situación o hacer que pareciera que está bien, pareciera, ¿no es cierto?, que mi hijo se está drogando y me acostumbro que se está drogando y parece, no, tengo que revelarme a esa situación en el nombre de Jesús y orar y clamar al Señor para que mis hijos salgan de la droga, amén, para que, ¿no es cierto?, nuestro hogar sea bendecido en el nombre de Jesús y porque mi hogar es de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Por eso es importante, hermano. Dice la palabra del Señor, por causa de Jehová ellos fueron entregados en Madián. Amén. Muchas veces la consecuencia del pecado, la consecuencia de la desobediencia viene a nuestra vida. Amén. Cuando le abrimos la puerta a Satanás, cuando le abrimos la puerta a los demonios, cuando le abrimos la puerta al diablo. Amén. Muchas veces vienen, ¿no es cierto?, amén, el enemigo a nuestra vida. La consecuencia, ¿sabe que todo tiene un porqué? ¿Amén? Todo tiene un porqué. ¿Por qué pasa esto? Hay algo que está sucediendo. ¿Amén? ¿Por qué estamos como estamos en Argentina? Porque hay algo que sucedió. ¿Amén? ¿Te se acuerda que votaron a leyes que a Dios no le agrada? ¿Amén? ¿No es cierto? Nuestro país está así por algo. Pero nosotros como hijos del Señor tenemos que analizar y decir, ¿por qué estoy pasando esta situación? ¿Amén? ¿Por qué? Amén, estoy empobrecido. ¿Por qué no avanzo? Hay algo que tengo que examinar y comenzar a tomar, arrepentirme y volverme al Señor y comenzar a decir, Señor, yo necesito tu presencia en mi hogar, necesito tu presencia en mi familia. Amén. Comenzar a decir, Señor, yo quiero ordenar mi vida en el nombre de Jesús, quiero arreglar esta situación. Dice la palabra que por 7 años ellos
estuvieron, amén, allí siendo invadidos por el pueblo, amén, de los madianitas. Y muchas veces, ¿no es cierto?, el enemigo viene a nuestra vida y no podemos prosperar, no puedo avanzar, no puedo salir adelante. Amén. Trabajo, ¿no es cierto?, y no me alcanza el dinero. Sabe que son los madianitas, los demonios que no quieren que yo avance. Pero en el nombre de Jesús, hoy revelate a toda esta situación a la obediencia del Señor Jesús. Y comenzá a decir, Señor, ahora comienzo a obedecer tu palabra. Amén. Comienzo a ordenar mi vida en el nombre de Jesús. Y la bendición del Señor me va a seguir. La bendición de Dios me va a seguir. Pero es importante analizar nuestra vida. Amén. Dice la palabra que ellos se entregaron a los ídolos. Se entregaron, ¿no es cierto?, allí, se enredaron con otras cosas, costumbre que a Dios no le agrada. En esta noche tenemos que separarnos para Dios, hermano. Amén. Sepárese para Dios. Su casa es del Señor. Amén. Sus hijos son del Señor. Y cuando hay algo que a Dios no le agrada, corríjalo en el nombre de Jesús. Usted tiene la autoridad en el nombre de Jesús. No permita, como siempre decimos, no permita que un noviecito se quede a dormir en la casa de su hija. Amén. No permita, ¿no es cierto?, que su hijo se quede a dormir en cualquier lado. Usted tiene que ordenar su casa y usted tiene que comenzar a ordenar para que la bendición del Señor llegue. Amén. ¿Cuántos dicen amén? La bendición va a venir a través de la obediencia. Amén. Y comience a ordenar esa casa, comience a ordenar ese lugar para que Dios respalde nuestra vida, hermano. Amén. ¿Usted quiere ser bendecido por el Señor? Sí, vamos a ser bendecidos, pero comencemos a ordenar. Amén. Comencemos a sacar los vicios de nuestra casa. El cigarrillo. Amén. Todo lo que a Dios no le agrada, sáquelo en el nombre de Jesús y comience a convertir su casa en una casa de siervo y de sierva de Dios. Amén. Comience a sacar toda costumbre que a Dios no le agrada. El alcohol, el cigarrillo no es de Dios. Saque en el nombre de Jesús. Comience a ordenar su casa y la bendición del Señor va a venir. Amén. Por eso, amén, el Señor respalda, ¿no es cierto?, a la obediencia, hermano. Dice la palabra del Señor. Cuando ellos clamaron a Jehová, amén, dice la palabra, comenzó el Señor allí a obrar. Amén. Yo le hablaba, ¿no es cierto?, de la consecuencia. La palabra del Señor dice, el diablo viene para matar, robar y destruir. Amén. Jesús vino para dar vida y vida en abundancia, pero el diablo vino para matar, robar y destruir. Traer depresión, traer angustia, traer tristeza, pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Amén. La palabra del Señor nos habla también en el libro de Ageo, ¿no es cierto?, el profeta Ageo, dice que ellos habían descuidado la casa de Dios y habían ordenado sus casas. ¿Se acuerdan? Dice que habían prolijado sus casas, pero la casa de Jehová estaba desarraigada, estaba desierta. Y por eso, dice, yo envié, dice, sobre ustedes, dice, no envié la lluvia. Amén. Dice la palabra, no había prosperidad, no había, ¿no es cierto?, cambio. ¿Pero por qué? Porque la casa de Jehová estaba, amén, desierta. Y dice el Señor le ordena, ¿no es cierto?, allí el profeta Ageo, y dice, vayan, traigan madera, restauren mi casa y van a ver la bendición de Dios. En esta noche, hermano, cuando nos habla de la casa, significa el lugar de adoración. Amén. Has dejado el lugar de adoración, has dejado de orar, has dejado de comenzar a buscar la presencia del Señor. Comenzá a ordenar primeramente eso y luego la bendición del Señor va a venir sobre tu vida. Amén. La prosperidad, amén, lo que estás anhelando en tu vida, en tu corazón, va a venir secundario a primeramente buscando la presencia de Dios, arrepintiéndonos y volviéndonos al Señor. Amén. Por eso la palabra del Señor nos habla, dice, en Malaquías dice la palabra, reprenderé de vosotros al devorador, reprenderé de vosotros la enfermedad, reprenderé de vosotros, dice, la miseria, la escasez, amén, la falta, ¿no es cierto?, allí de trabajo y de tantas cosas que estamos viendo en el mundo. El Señor va a reprender, el Señor se va a encargar de eso, amén. Lo único que nosotros tenemos que hacer, ocuparnos del Señor. Pero reprenderé de vosotros al devorador, reprenderé de vosotros la miseria, la enfermedad, amén. Dice la palabra del Señor, el Señor comenzará a bendecir de tal manera nuestra vida, amén, que será una vida
bendecida, fortalecida en el Señor, a causa de la obediencia al Señor, a causa del sometimiento a la palabra del Señor. Amén. La enfermedad se va en el nombre de Jesús, hermano. ¿Lo creen esta noche? La miseria se va. Amén. Toda turbación se va. Todo espíritu de depresión se va en el nombre de Jesús cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Y dice la palabra: reprenderé de vosotros al devorador. ¿Quién es el devorador? Satanás, el diablo. Amén. Que nosotros edificamos y el diablo viene y derrumba. Amén. Levantamos los ladrillos, viene el diablo y los tira. Pero en esta noche, en el nombre de Jesús, levantaremos y el Señor estará respaldando nuestra vida y nuestro hogar va a ser bendecido por el Señor. Amén. Dice la palabra del Señor. Dice, el Señor lo llama a este joven, ¿no es cierto? Dice, Dios llama a un varón esforzado y valiente. Decí conmigo, esforzado y valiente. El esfuerzo y la valentía, amén, es importante en nuestra vida. El esfuerzo de rebelarme a toda situación, a todo lo que el enemigo quiera levantarse en contra de mi vida, me rebelo, amén, en oración. Me esfuerzo, no me acostumbro, ¿no es cierto?, que el enemigo me esté robando. Me levanto en el nombre de Jesús y me esfuerzo y comienzo a doblar mi rodilla en el nombre de Jesús y el Señor va a obrar. ¿Cuánto dicen amén? Y dice la palabra, y valiente. Amén. El Señor va a bendecir nuestra vida en un espíritu de valentía de ahora comenzar a buscar de Dios. Amén. Dice la palabra que este varón dice que estaba sacudiendo el trigo y guardándolo para que los madianitas no se lo roben. En esta noche usted está cuidando lo que el Señor le dio. Está cuidando su familia, está cuidando sus hijos, está cuidando su matrimonio, está cuidando, ¿no es cierto? O está permitiendo, ¿no es cierto?, que el enemigo le robe. Amén. Pero dice que este varón dice que estaba esforzado y valiente. El Señor bendice a los esforzados y bendice a los valientes. Amén. El Señor no va a bendecir a los vagos. El Señor no va a bendecir a aquellos, ¿no es cierto?, que se duermen. El Señor va a bendecir a aquellos que se levantan temprano en el nombre de Jesús y comienzan a emprender y a decir, Señor, yo me esfuerzo y con valentía y sé que Dios me va a respaldar, que Dios me va a bendecir. Amén. Dice la palabra que este varón estaba sacudiendo el trigo, estaba haciendo un trabajo. Amén. Y en esta noche, hermano, ante toda situación que se revela, en esta noche comenzamos a tomar las manos en el arado. Comenzamos a emprender en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos a decir, Señor, yo quiero salir de esta situación. Y lo hago por mí, pero también por la descendencia que estoy dejando. Amén. Porque estoy pensando, ¿no es cierto?, en mi familia. Estoy pensando en mis hijos. Estoy pensando en los nietos, ¿no es cierto?, que van a venir detrás de esa generación, que van a seguir sirviendo al Señor. Pero ¿sabe qué? Hay un esfuerzo en su vida de buscar de Dios. Usted no se queda, sino que avanza, sigue adelante en el nombre de Jesús. El Señor le decía a Josué, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y en esta noche nos dice el Señor a nosotros, hermano, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Comenzá a esforzarte en el nombre de Jesús. Comenzá a esforzarte para venir a la casa del Señor. Comenzá a esforzarte para orar por tu familia. Comenzá a esforzarte para orar por tus hijos, por tu matrimonio, por tu hogar. Comenzá a rebelarte en el nombre de Jesús y a esforzarte, Señor. Señor, tú vas a bendecir mi hogar, tú vas a bendecir mi familia. Me voy a esforzar para guardar la palabra del Señor, para separarme para Dios, para que mi hogar sea un hogar bendecido por el Señor. Amén. Y dice la palabra que el Señor le dijo, ahora con tu fuerza vas a derrotar a los madianitas, como a un solo hombre. Amén. El Señor le dio una estrategia para poder destruir, ¿no es cierto?, al enemigo. Y en esta noche el Señor va a poner en tu vida la sabiduría, la estrategia para que vos te puedas levantar en el nombre de Jesús y puedas derrotar al enemigo en el nombre de Jesús. Amén. El Señor te va a dar la fuerza para que vos puedas levantarte en el nombre de Jesús y toda obra del enemigo va a caer por tierra en el nombre de Jesús. Amén. Por eso, hermano, que en esta noche el Señor nos ayude. Dice la palabra del Señor. Amén. El Señor nos habla a nosotros que el enemigo, ¿no es cierto?, huirá de nuestra vida. Dice la palabra, amén, cuando nos rebelamos a esta situación para buscar al Señor y volvernos a Él,
Amén. En una decisión de valentía. Tenemos que tomar decisiones. Amén. En esta noche el Señor quiere que vos tomes decisión. Le digas al enemigo: hasta acá no más. Ya no más. Amén. Que le digas al enemigo: hasta acá, ¿no es cierto?, me oprimiste. Hasta acá, ¿no es cierto?, estuve. Amén, me has robado, pero en el nombre de Jesús hasta este momento ya no me robas más. Tomar decisiones en nuestra vida. Decisiones de valentía. Decisiones, ¿no es cierto?, decir: ahora me revelo a toda situación y comenzar a buscar al Señor, y el Señor nos devolverá todo lo que el enemigo nos robó. ¿Lo cree, hermano, en esta noche? El Señor va a devolver a tu familia, va a devolver a tus hijos, amén, va a devolver tu matrimonio, va a devolver tu hogar, porque comenzás a buscar el reino de Dios y la justicia de Dios. ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada es imposible para Dios. El Señor puede revertir todas las cosas, pero es necesario el esfuerzo y la valentía en esta noche. Amén. Las decisiones de tomar, amén, ahora, decir: ahora en el nombre de Jesús esa situación va a cambiar. Amén. Sabe que el Señor no va a hacer nada si tú no lo haces. El Señor no puede obrar en tu vida si no tomamos decisión. Pero si tomo la decisión, el Señor obra en nuestra vida. Amén. Por eso en esta noche, hermano, cualquiera sea la necesidad, pero ¿sabe qué? Si nos ponemos en obediencia con el Señor, le pedimos perdón a Dios. Dice la palabra: si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Amén? Entonces dice la palabra: yo iré de los cielos a la oración, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero hay que pedirle perdón a Dios. ¿Cuántos están dispuestos a pedirle perdón a Dios? Perdón a Dios por habernos revelado. Perdón a Dios por haber abierto la puerta al enemigo. Perdón, amén, por haber dejado y permitido la idolatría. ¿Sabe que muchas veces decimos: entregamos a nuestros hijos acá y después los llevamos a la iglesia católica y lo entregamos allá? ¿Sabe que eso es idolatría? Amén. Si consagramos a nuestros hijos acá, son del Señor. No lo tenemos que llevar a la iglesia católica, al entregarlo nuevamente a la iglesia católica. Amén. ¿Sabe que son cosas que son pequeñas, pero es amén, son cosas abominación ante Dios? Dios desde los cielos está mirando todo eso. Y nosotros tenemos que consagrar nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro hogar en las manos del Señor. Amén. Y el Señor va a bendecir tu hogar, va a bendecir tu familia cuando te revelás a toda situación. Le abrimos la puerta a Satanás. No le abra más la puerta al diablo. Amén. Como los madianitas entraban y el diablo no perdona. Te va a robar y te va a destruir tu hogar y tu familia. Pero en esta noche cerrá toda puerta en el nombre de Jesús. ¿Te lo creen en esta noche que va a cerrar toda puerta? Amén. Tome la palabra en esta noche y comience a cerrar toda puerta que está abierta en el nombre de Jesús. Y dígale: Señor, yo me revelo. ¿Sabe qué? Amén. Cuando usted abre la puerta, entra en espíritu inmundo. Amén. Y después no sabemos, ¿no es cierto?, por qué pasan las cosas, pero hay demonios que entran. Amén. Hay cosas que, ¿no es cierto?, permitimos y los demonios van entrando. Amén. Y el diablo, dice la palabra, que viene para matar, hurtar y destruir. Pero en esta noche vamos a creerle al Señor y a la palabra de Dios. Ponete de pie en esta noche, vamos a orar al Señor. Vamos a orar con fe, hermano. Amén. Y vamos a decirle: Señor, ahora me revelo a toda situación. Me revelo a toda, amén, situación que el enemigo ha enlazado a nuestra vida de tal manera que pareciera que me estoy acostumbrando. Pareciera, ¿no es cierto?, que nos acostumbramos a esa maldición. Pero no, en el nombre de Jesús nos revelamos. Y comenzamos a decirle: Señor, en tu nombre, amén, comienzo a esforzarme, a ser valiente y a salir de esa situación para que en el nombre de Jesús se rompa toda cadena y toda obra del enemigo. Vamos a orar con fe, hermano. Vamos a orar con fe y creyendo en el poder de Dios. Pedimos que todos los hermanos que tengan necesidad, antes de despedirnos, vamos a pasar a este lugar y vamos a orar. Vamos a orar por los hogares, vamos a orar por la familia, vamos a orar, amén, por los matrimonios, por sus hijos, para que su hogar sea bendecido por el Señor. Pero en esta noche tenga un espíritu de fidelidad a Dios. Sea fiel al Señor, sea fiel